Estamos en lo que es la segunda parte de este libro y hoy nos toca el capítulo número 3 de la segunda parte, con el título Espíritus de condición intermedia. Como ya hemos visto en el anterior capítulo, eh, acá estamos haciendo una recopilación. En este libro se ha hecho eso, de lo que son la conexión con los espíritus que han sido contactados, evocados o comunicados mediante los medios, ¿no? Y estos espíritus llegan a dar una teoría, una explicación de todo lo que ellos han vivido después de su desencarne. Entonces, tal vez al mismo tiempo de ver tantas y diferentes historias, lo que se ha hecho es dividirlos en tres grupos. El primer grupo, que es el grupo de los espíritus felices, que están elevados y que de alguna forma en su modo de expresión y en su forma de hablar y de describir han atravesado ese momento de desencarnar, cómo lo están viviendo en ese momento y qué es lo que y qué es lo que están haciendo y cómo lo están sintiendo, entonces se llega a determinar cuán elevados y felices y lugares muy iluminados se encuentran, ¿no? De igual manera, en este capítulo ahora nos van a dar una pequeña descripción aquellos espíritus que va a tocar ver hoy. Este capítulo se ha dividido en tres partes. Una parte para la clase de hoy, donde vamos a estudiar tres espíritus que han sido contactados eh, por petición de algunos familiares o en este caso también amigos conocidos que han pedido comunicarse con él, ¿no? Eh, y también van a lo que es la descripción de su experiencia después del desencarne. Así como se ha notado se han anotado y se han registrado diferentes testimonios, estas tres escalas nos dan a conocer que nosotros también en algún momento hemos atravesado, vamos a atravesar de acuerdo a nuestro avance, a nuestro progreso evolutivo en estas etapas. Y son identificables al momento de que ellos lo van expresando y de la forma, ¿no? Anímica y descriptiva que van realizando para llegar a estos detalles minuciosos que dan, en los que nos es más fácil comprender en qué estado ellos se han tenido su desencarne y cómo lo han atravesado, ¿no? Es un conocimiento que de alguna forma nos aporta actualmente a todos los que estamos escuchando, aprendiendo y entendiendo de qué trata, ¿no? La vida espiritual y no llegar muy, muy vagos de ideas, de conocimientos el momento que nos toque. Y esto es importante porque cuando un espíritu no sabe lo que le va a pasar, ignore en su totalidad después de haber desencarnado, se siente mucho más perturbado, no sabe qué es lo que está pasando, muchos creen seguir en vida y muchos creen que siguen viviendo, ¿no? Sin darse cuenta que ahí de alguna forma no se les está, ellos creen que están siendo escuchados, que están viviendo en la casa, más o menos como lo que pasa en la película de Sexto Sentido, donde el consejero del niño le anda guiando, como era el psicólogo, le anda guiando al niño, creyendo que él era el que estaba ayudando al niño, ¿no? En cambio, el niño es el que realmente le estaba ayudando de alguna forma al espíritu, al psicólogo. Y entre estas cosas, él le menciona por qué estos espíritus, el niño, ¿no? Menciona por qué estos espíritus no saben que están muertos. Y él le dice, no, hay dos o tres razones.
porque ellos solamente escuchan lo que quieren escuchar y no aceptan que han muerto, ¿no? Que han fallecido. Entonces, como quieren escuchar lo que quieren escuchar, entonces creen seguir en vida. Y esa es más o menos la forma de interpretar eh, los estadios de las personas cuando están en esta transición. Bien, para dar inicio a lo que es el tema del espíritu intermedio, mm, en condiciones intermedias vamos a dar como referente a uno de los espíritus que se le ha contactado en aquellas épocas, ¿no? Él es Joseph Bre, como primer espíritu, que ha fallecido en 1840 y ha sido evocado en Burdeos, dice, por su nieta en 1862. Eh, Cabe recalcar que eso serían como 40, 50, 60, 22 años después de que ha fallecido, es la nieta quien ha querido consultar una comunicación con él, ya que se daba la oportunidad. Y en esta comunicación, los mediums, ¿quiénes van a ser los que van a dirigir este encuentro eh, de conexión y contacto con el abuelo? Van haciendo preguntas y mediante ellos también se adquieren las respuestas. Y la pregunta, siempre no, la primera pregunta, como todo medium tiene que hacer a un espíritu, es llamarle por el nombre, mejor si es nombre completo, saber su fecha y año para dar con precisión con el espíritu que se quiere comunicar, porque también si damos una vaga información al momento de comunicar, puede venir un abuelo, pero no sabemos abuelo de quién, ¿no? Entonces tiene que ser claro el nombre, claro los apellidos, la fecha del desencarne para que sea contactado el abuelo que se está llamando en ese momento. En este caso, el abuelo es Joseph Brie y falleció en 1840. Este título lo vamos a poner un poquito con el detalle de eh, el hombre honesto según Dios o el hombre honesto según los hombres. Eh, ¿cómo, ¿Cuál es la interpretación de este concepto, ¿no? La primera pregunta que se le hace mediante la nieta eh, es la siguiente. Querido abuelo, ¿puedes decir cómo te encuentras entre los espíritus y darme algunos pormenores instructivos para nuestro progreso? Y mediante los mediums, el abuelo responde, todo lo que te plazca, querida hija, expío mi falta de fe. No obstante, grande es la bondad de Dios que toma en cuenta las circunstancias. Sufro por el disgusto de no haber aprovechado mejor mi tiempo en la tierra. Segunda pregunta, ¿cómo? ¿Acaso no viviste siempre con honestidad? Y el abuelo contesta, sí, según la opinión de los hombres, existe un abismo entre la honestidad ante los hombres y la honestidad ante Dios. Puesto que tu deseo es instruirte, querida hija, trataré de mostrarte la diferencia. Entonces acá es importante entender que el espíritu, el abuelo, eh, está tratando de ayudar a la hija porque la hija, perdón, la nieta, porque ya que ella está queriendo educarse, entender y aprender sobre este plano espiritual y todo lo que concierne, ¿no?, a estos temas. Entonces, como no todas las personas lo hacen, el quererse instruir, y él al ver esa motivación de parte de ella, entonces está feliz y complacido en poderle aclarar todo lo que ella quiera. Entre ustedes, un hombre es honesto,
cuando respeta las leyes de su país, un respeto elástico para muchos. Es honesto cuando no perjudica a su prójimo de manera ostensible, aunque muchas veces le quite sin el menor escrúpulo la felicidad y la honra, dado que ni el código de penal ni la opinión pública alcanza al culpable que es hipócrita. Cuando consiguieron grabar en la lápida de su tumba un epitafio repleto de virtudes, muchos suponen que con ello han saldado su deuda con la humanidad. Y aclara, gran error. Para ser honesto ante Dios no basta con haber respetado las leyes de los hombres, sino ante todo es preciso no haber transgredido las leyes divinas. Honesto ante Dios es el hombre que, impregna de abnegación y amor, consagra su vida al bien, al progreso de sus semejantes, es activo en la vida, activo en el cumplimiento de los deberes materiales que se les imponen, pues debe enseñar a los otros el amor al trabajo, activo en las buenas acciones, pues no debe olvidar que es apenas un servidor a quien el amo pedirá cuentas un día del empleo de su tiempo. Activo finalmente, pues debe predicar con el ejemplo el amor a Dios y al prójimo. Para aclararle el abuelo a la nieta, estaba siendo un tanto más claro cuál es la diferencia entre la honestidad vista por los hombres y la honestidad vista desde lo que es Dios, ¿no? Entonces, y él dice que ese esfuerzo de tener honestidad en nuestro trabajo, ser honestos, si aclara estos puntos, tal vez es donde él ha fallado. Entonces recién ve con más claridad que él ha cometido errores, ¿no? Pone acá el cumplimiento de los deberes materiales como uno de los puntos que aclara y el amor al trabajo, eh, que él ya de alguna forma lo está reflejando, ¿no? El amor al prójimo y el amor a Dios, que deja como parámetro lo que es el ser honesto ante Dios. Y continúa diciendo, el hombre honesto ante Dios debe evitar cuidadosamente las palabras mordaces, como veneno escondido entre flores, que destruye reputaciones y mortifica al hombre moral, pues muchas veces lo cubre de ridículo. El hombre honesto ante Dios siempre debe mantener cerrado el corazón al más ínfimo germen de orgullo, envidia y ambición. Debe ser paciente y benévolo hacia quienes lo agradecen. Debe perdonar desde el fondo de su alma, sin esfuerzo y sobre todo sin ostentación, a quien quiera que lo ofenda. Como vemos, están mencionándose todavía cualidades mucho más amplias de lo que sí uno puede percibir cuáles son aquellas honestidades desde la vista moral, ¿no? Para cada, para cada persona que después le es más entendible después. También continúa mencionando que debe de amar a su creador en todas sus criaturas. Y estamos hablando criaturas, todas las personas que nos rodean, personas del entorno, de la sociedad, personas que de alguna forma llegan a nuestras vidas, de los animales, las plantas, todo lo que Dios ha creado, entonces se ama a su creador, demostrando ese amor en todos ellos, ¿no? Debe, por último, poner en práctica este precepto tan conciso y tan trascendente de los deberes del hombre: amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. Entonces el abuelo continúa diciendo y explicando a la nieta, esto es, querida hija,
Esto es, querida hija, ah, en términos aproximados, lo que debe ser el hombre honesto ante Dios. Por mi parte, ¿he hecho todo esto? No. Confieso, sin enrojecerme, que he faltado a muchos de esos deberes y que no he sido suficientemente activo. El olvido del Señor me impulsó a cometer otros olvidos que, si bien no son alcanzados por las leyes humanas, no por eso dejan de ser infracciones a la ley de Dios. Muchos términos morales que él mencionó, entonces, por esa confianza o por esa fe en Dios o el olvido que él ha tenido en Dios, entonces él no las ha ido practicando y había algunas cualidades que él no las ha ido respetando, ¿no? Pero como él dice, eran leyes que no estaban escritas en ningún papel, entonces para muchos no les es importante, ¿no? Pero ante Dios, ante los ojos de Dios, sí son importantes. Continúo hablando. Cuando comprendí estas cosas, sufrí considerablemente, pero eso hoy me anima la esperanza en la bondad de Dios, que ve mi arrepentimiento. Es importante el arrepentimiento mm, allá, cuando Dios, cuando lo recapacitan, lo entienden y lo interpretan, entonces este arrepentimiento es aceptable, pero hubiera sido mucho mejor el arrepentimiento antes de haber fallecido, ¿no? Tal vez ese arrepentimiento es un poquito más considerado de alguna forma. Transmitir y repetir, querida hija, todo lo que te he dicho a los que tienen cargas y conciencias, a fin de que reparen sus faltas con el pago de las buenas obras, para que la misericordia divina se extienda sobre ellos. Su mirada paternal tomará en cuenta sus expiaciones y su mano poderosa anulará las faltas. Y el abuelo se despide de su nieta con este último mensaje, ¿no? De poder repetir y transmitir estos mensajes que él, mediante la mediunidad, le está llegando a la nieta, que ha querido escuchar a su abuelo después de los 22 años de fallecido. Si hay tal vez alguien tiene alguna pregunta sobre este primer espíritu que ha dado su detalle, si no, podemos continuar. Continuamos en la siguiente Una hoja. preguntita, yo una preguntita. Este espíritu, ¿cómo se dio cuenta de que ha fallado, digamos, en su vivencia como persona en la tierra? Ha fallado en esto, como le dice a su nieta, he fallado, no he sido una persona cabal en esto, él le va repitiendo, digamos, sus fallas. Él cómo sabe, cómo logra reconocer esos sus errores, sus fallas. Le dicen Cuando allá, o uno sea, desencarna, sí, cuando uno desencarna, ve con más amplitud, digamos, ¿no? Con ojos más espirituales, ve toda su vivencia. Muchos cuando estamos en el momento del momento de desencarnar, dice que pasa toda nuestra vida por minutos, segundos, rápido, todo lo que hemos vivido, ¿no? Es como recapitular rápido, de manera inmediata, muchos momentos que hemos vivido importantes para nosotros. Y una vez que uno desencarna, entonces siente más todo lo que ha hecho. Entonces entra en conciencia después de desencarnar. Puede percibir incluso al entorno que está al lado de su cuerpo, ya de su cuerpo inerte, ¿no? Familiares, amigos que están al entorno del cuerpo, ya les siente ellos, ya puede sentir si han sido honestos, si no han sido honestos, si están ahí de alguna forma acompañando a la persona, eh,
si están orando desde el fondo de su corazón, si lo están haciendo por simple repetición, entonces hasta eso pueden sentir después de haber desencarnado. Ese mismo sentimiento y conocimiento que ellos tienen les ayuda a identificar tanto quienes han sido buenos familiares a su lado, quienes han sido hipócritas, digamos, ¿no? Y y ante todo se autorreconoce, él mismo se autolee qué ha hecho Entonces, y qué el, beneficio ha rescatado en todo su trayecto de vida. Y si lo ha hecho mal, lo reconoce y más bien, afortunadamente, él se ha arrepentido. Y por este arrepentimiento, entonces está en un nivel intermedio, entonces el podríamos indicar. espíritu solo reconoce sus fallas, adquiere habilidades, se podría decir, ¿no? Después de Sí, desencarnar, habilidades los cuales le permiten reconocer lo bueno o lo malo que ha hecho en la tierra, o lo bueno o lo malo que es o que fue, ¿no? él desencarna, bueno, mira, él ya ve. Entonces, es diferente mirar que ver, dicen, ¿no? Es como si viera, no con los ojos frontales hacia adelante, sino ve 180, o 360 grados perimetral, todo perimetralmente. Ve, entonces, podríamos decir que más o menos esa es la diferencia. También desarrolla una capacidad, se podría decir, algo, no sé, una capacidad. Sí, es como metafórico lo que estoy tratando de interpretar, pero es más amplio, ¿no? Hay más amplitud en su visión. Ya, ok, gracias. ¿Ya? Podríamos también indicar que en vez que la palabra de ver se puede interpretar también como sentir, ¿no? Pero mirar es más de físico, es más terrenal que ver o que sentir. Entonces, eso es lo que se les activa o se les puede, se les da a los espíritus ya, pero como espíritus, ya no como espíritus en alma, ¿no? Cuando están todavía en vida. Bueno, Ya, continuamos. Vamos a continuar con el siguiente espíritu, que es la señora Helen Michel. La señora Helen Michel es una joven de 25 años que falleció súbitamente en su hogar, en algunos minutos, sin padecimiento, sin causa previamente conocida. Como ha sido una muerte súbita, entonces ha sido muy rápido. Era rica, un tanto frívola, y a consecuencia de la liviandad de su carácter, se ocupaba más de las cosas menos importantes de la vida que de las cosas serias. A pesar de todo, tenía un corazón bondadoso y era dócil, benévola y caritativa. Eh, Dice, era una persona rica. Ahí hay un punto en contra para ella porque tenía bastante dinero, entonces era una vida muy cómoda, no había mucho esfuerzo. Por eso dice que también tenía esa cualidad de ser un tanto frívola. Y a consecuencia de todo esto, tenía mucha liviandad en su carácter. Liviandad significa que ella hacía cosas no tan importantes en su vida. No tomaba muy en serio su vida, ¿no? Entonces, como tenía toda la mano, no se ocupaba de cosas realmente que le ayuden en su elevación. Simplemente hacía cosas muy superficiales, digamos. Pero sí tenía tres cualidades, ¿no? Dice dócil, benévola y caritativa. Eh, Puntos y cualidades que de alguna forma le han llevado a que sea un espíritu intermedio. A este espíritu se le evoca a los 3 días después de haber fallecido por las personas que ella conocía, amigos. Y
se la llama, ella también se presenta y lo primero que empieza a mencionar es cómo ha sido llamada a los 3 días después de desencarnar. Entonces todavía hay cierto tipo de confusión para estos espíritus. No hay una claridad, tampoco una tranquilidad total, ¿no? Entonces ella empieza a hablar mediante los medios, empieza a hablar y contesta diciendo, eh, no sé dónde estoy, qué turbación me envuelve. Ella siente confusión. También dice, me has llamado y vine. A quien ha querido contactarse con ella. Eh, no comprendo por qué no estoy en mi casa. Son palabras que ella va mencionando. Lamentan mi ausencia, pero cuando estoy allá no puedo hacer que me reconozcan. Mi cuerpo ya no me pertenece. Siento frío, helado. Cuanto más quiero dejarlo, más me siento sujeta a él. Siempre vuelvo a él. Entonces todavía hay instintos terrenales. Ya no quiere soltar el cuerpo. Y otra vez regresa al cuerpo. Puede estar al lado del cuerpo, pero no, ya no domina el cuerpo, ¿no? Pero regresa al lado del cuerpo. Y continúa diciendo, soy dos personalidades. ¿Cuándo comprenderé lo que me está pasando? ¿Debo ir allá nuevamente? ¿Qué podrá suceder a mi otro yo en mi ausencia? Son palabras, son preguntas que ella va haciéndose a ella misma porque no entiende lo que le está pasando y se despide. Un poco para entender lo que le estaba pasando, vamos a mencionar de que el sentimiento de dualidad que todavía no ha sido destruido por una separación completa es aquí evidente. Su carácter poco serio, su posición y su fortuna que le permitían la satisfacción de todos sus caprichos y habrían de favorecer también sus tendencias a la liviandad. No es pues de extrañar que su desprendimiento haya sido lento, a tal punto que 3 días después de su muerte aún se sentía ligada a la envoltura corporal. No obstante, como no tenía vicios ni de importancia y era de buenos sentimientos, esta situación no tenía nada de penosa y no habría de prolongarse por mucho tiempo. Gracias a sus buenos sentimientos, entonces ella eh, mm, ah, tiene un lento desprendimiento, pero no es muy dramático, muy penoso, dice, ¿no? Entonces va avanzando su desprendimiento. Ahora vamos a pasar a un punto donde va a ser otra vez llamada, evocada, este espíritu nuevamente, pero algunos días después. eh, Algunos días después sus ideas ya estaban considerablemente modificadas. Esto es lo que manifestó. Las primeras preguntas y respuestas que ella se hacía y que daba era a los 3 días. Ahora va a ser unos días más, pero va a responder de diferente manera. Entonces ella empieza a contestar. En la segunda intervención o en la segunda comunicación que hacen con ella. Agradezco que ya hayan orado por mí. Reconozco la bondad de Dios, que me ha ahorrado los padecimientos y el temor propio del instante en que mi espíritu se separó de mi cuerpo. A mi pobre madre le costará mucho resignarse, pero recibirá consuelo. Lo que en su opinión constituye una terrible desgracia, era indispensable para que las cosas del cielo llegasen a ser para ella lo que deben ser. Todo. Estaré a su lado hasta el fin de su prueba terrestre y le ayudaré a soportarla. No soy desdichada, aunque tengo aún mucho que hacer para
acceder a la mansión de los bienaventurados. Rogaré a Dios que me permita regresar a la tierra, pues me propongo recuperar el tiempo que he desperdiciado en esta última existencia. Confiar en la eficacia de la oración, amigos, en especial cuando brota del corazón. Dios es bueno. Entonces, vamos a ver que en esta segunda evocación, en este segundo encuentro, ¿no? Que se le hace comunicación a este espíritu, ya habla días después, ya habla con más firmeza, con más seguridad y ante todo tranquilidad. También podemos decir que ya está más clara en lo que va a hacer, incluso ayudar a su mamá hasta que el día que la mamá fallezca, ella va a estar a su lado, acompañándola. Y siempre, y también está recomendando que la oración ayuda bastante para que ella haya podido superar todo esto, ya agradecido a quienes han hecho su oración, que es algo que también los espíritus pueden llegar a identificar. ¿Quiénes han orado y quiénes y son aquellos que con la oración le han ayudado a seguir ese camino, ¿no? De desprendimiento. Y eso es bueno, así también nosotros al hacer una oración o al pedir por alguien que ha fallecido, entonces le estamos ayudando a que avance de manera más tranquila y más rápido y no y deje de estar perturbada. Una pregunta que se le hace a este espíritu es, ¿te ha tomado mucho tiempo reconocerte? Le pregunta. Comprendí la muerte a partir del día en que oraste por mí. Entonces ella ha comprendido que ha muerto desde el día que una persona ha orado por ella. Y ese es el reconocimiento que hace un espíritu cuando dice, entonces he fallecido y esas oraciones le están impulsando, es como darle un empujón para que ella continúe y entienda y se reconozca. Continúan con una pregunta. ¿El estado de turbación era doloroso? Le preguntan. Y el espíritu responde, no, no sufrí. Creí que estaba soñando y esperaba el despertar. Mi vida no estuvo exenta de dolores, pues todo encarnado en ese mundo debe sufrir. Me resigné a la voluntad de Dios y eso ha sido tomado en cuenta. Esta resignación es muy importante y vamos a hablar que es importante tanto para espíritus como para personas encarnadas, como para todos nosotros. Cuando nosotros estamos atravesando por una turbación, por un conflicto, por un problema en nuestros hogares, puede ser algún problema familiar, puede ser un problema, hemos perdido la vivienda, ha habido algún desastre tal vez ambiental o algo grave que ha pasado. Si nosotros nos resignamos a que lo que está pasando debe de pasar y no nos perturbamos con la pena, con el dolor, con el miedo, entonces nos resignamos a este proceso, es más rápido, es tomado más rápido en cuenta por la divinidad, digamos, ¿no? Porque lo vamos a atravesar más rápido y de mejor manera. No nos vamos a estancar, vamos a seguir continuando con nuestras vidas. Y lo mismo le pasa a este espíritu. Este espíritu en resignación a la voluntad de Dios, deja lo que le está pasando, acepta lo que está pasando y avanza mucho más fácil y más rápido. Estoy agradecida por sus oraciones que me han ayudado a reconocerme. Gracias. Volveré siempre con satisfacción. Adiós. Y se despide el espíritu. Entonces, el mensaje valioso que aquí da es el resignarse
a lo que nos está pasando en el momento que lo estamos viviendo. Vamos a continuar con el último de esta clase, el último espíritu que nos toca ver hoy, que es el Marqués de Saint Paul. Este es otro caso, también intermedio, un espíritu intermedio, pero con diferente forma de haber transitado su desencarnamiento, ¿no? Fallecido en 1860, fue evocado y pedido por su hermana, miembro de la Sociedad de París, el 16 de mayo de 1861. Inicialmente se le hace una evocación y él responde: aquí estoy. Y dice, tu hermana, mediante los medios le dicen, tu hermana nos solicitó que nos comunicáramos, pues si bien ella es medium, no se encuentra todavía suficientemente formada para sentirse segura de sí misma. Y el espíritu le responde, trataré de responder de la mejor forma posible. Le preguntan, en primer término, ella desea saber si él es feliz. Estoy en la erraticidad y ese estado transitorio nunca proporciona la felicidad ni el castigo absoluto. Otra pregunta. ¿Te has demorado mucho en reconocerte? He estado largo tiempo turbado y solo volví a la conciencia para bendecir la piedad de los que no me olvidaron y oraron por mí. ¿Puedes calcular el tiempo que duró la turbación? No. ¿Cuáles han sido los parientes a los que reconociste primero? Y este marqués responde diciendo que lo primero que reconoció fue a su padre y a su madre al momento de morir, ya que el padre y la madre estaban ya fallecidos cuando él falleció, ¿no? Entonces, en espíritu, ellos se le han aparecido a tanto papá y mamá y él los ha reconocido. Y dice él que fueron su padre y su madre quienes me recibieron cuando desperté. Ellos me iniciaron en la vida nueva. Ha sido guiado por sus papás. Y le hacen otra pregunta. ¿Por qué razón en los últimos días de la enfermedad que padeciste parecía que conservabas conversabas con personas a las que tenías afecto y que ya habían dejado la tierra? Porque antes de morir obtuve la revelación de mucho del mundo en que iba a habitar. Podía verlo antes de morir, y mis ojos solo se velaron en el momento de la separación definitiva del cuerpo, debido a que los lazos carnales eran todavía muy vigorosos. Esta pregunta que le hacen a este espíritu, un poquito, de alguna forma, me hace recuerdo a mi abuela. Mi abuela, antes de fallecer, también ha atravesado por esto. Ella hablaba con tíos, hablaba con personas que había conocido antes, tal vez muy joven, ¿no? O en su tránsito de vida, y reconocía y ella se ponía a hablar como si estuvieran delante de ella, como si estuviesen parados a un costado, les hablaba. Y este espíritu responde que él, antes de morir, ya tenía la revelación del mundo donde iba a estar, ya podía ver a quienes iban a estar con él en ese lugar. Entonces, por eso es que ellos ya le veían hablar y conversar con personas que él tenía afecto y que también ya habían fallecido, obviamente. Y esto para algunos siempre suele pasar cuando están en esos últimos momentos, pero están todavía como en agonía, queriendo desprenderse, desencarnar,
y esto es lento, o en el caso de las enfermedades, más comúnmente. Continuamos con otra pregunta. ¿A qué se debe que recordaras de preferencia los acontecimientos de la infancia? Al hecho de que el principio está más cerca del final que de la mitad de la vida. Es interesante porque también es lo mismo que pasó con mi abuela. Ella siempre, los últimos días, hablaba de su mamá. Ella llamaba a su mamá, como si fuera una niña, llamaba a su mamá. Y, y hablaba con su mamá, preguntaba dónde estaba su mamá, preguntaba qué había hecho ese día, que estaba jugando. Y aquí claramente dice, el espíritu responde que el principio está más cerca del final. Y el principio era el momento que ella era niña de vida, ¿no? Que a partir de la mitad de la vida, del resto de la vida. ¿Qué quieres decirnos con eso? Le preguntan. Que los moribundos recuerdan y ven como en un espejismo consolador la pureza infantil de los primeros años. Es probablemente por un motivo providencial semejante a que los ancianos, a medida que acercan al final de la vida, tienen a veces un nítido recuerdo de los más ínfimos episodios de la infancia. Y eso es algo que nosotros podemos ver actualmente, ¿no? Cuando estamos acompañando a nuestros abuelos, nos hablan más de su niñez. Y le hacen otra pregunta. ¿Por qué cuando te refieres a tu cuerpo hablas siempre en tercera persona? Porque yo veía, como les he dicho, y percibía nítidamente las diferencias que existen entre lo físico y lo moral, las diferencias mezcladas entre sí por el fluido vital. Son vistas con precisión por los moribundos clarividentes. Esta es una particularidad singular que ha representado la muerte de este señor. En sus últimos momentos él siempre repetía, tiene sed, es preciso darle de beber, tiene frío, hay que darle calor, tiene dolor en tal o cual zona. Y cuando alguien le decía, pero ¿no eres tú quien tiene sed? Respondía, no, es él. Aquí se distingue perfectamente las dos existencias. El yo pensante está en el espíritu y no en el cuerpo. El espíritu parcialmente desprendido consideraba al cuerpo como otra individualidad que no era él precisamente. Era, por lo tanto, a su cuerpo al que había de darle de beber y no al espíritu. Este fenómeno se observa también entre algunos sonámbulos. Es interesante, ¿no? Entender esta parte, que un espíritu, cuando ya está en los últimos días, porque esto más que todo pasa en los últimos días de vida, eh, él estaba hablando en tercera persona cuando su cuerpo estaba necesitando algo, frío, calor, sed o dolor, y él hablaba a sus familiares pidiendo que se le ayude o se le apoye en alguna de estas situaciones, pero como si fuera tercera persona. Tiene sed, le duele ahí, pero era él mismo, el espíritu que estaba pidiendo auxilio o atención para su propio cuerpo, por el simple hecho del desprendimiento parcial que ya se estaba dando. Otra pregunta que le hacen a este espíritu es la siguiente. Lo que has dicho sobre el estado errante de tu espíritu, así como sobre el tiempo que duró la turbación, nos hace pensar que estabas feliz, aunque tus cualidades deberían hacernos pensar lo contrario. Por lo demás, hay espíritus errantes que son felices, así como los que hay desaventurados. Y el espíritu les responde, me encuentro en un estado transitorio. Aquí las virtudes humanas adquieren su justo valor
Sin duda, mi estado es 1000 veces preferible al de mi encarnación terrenal, pero como siempre he alimentado aspiraciones al verdadero bien y a lo bello, mi alma no estará satisfecha hasta tanto se eleve a los pies de su creador. Mm, el espíritu reconoce, ese espíritu también se reconoce que su procedimiento de desprendimiento y de avance eh, ha sido de alguna forma, ha sido de alguna forma rápido, ¿no? No ha sido muy complicado y que le ha ayudado bastante a aquellas cualidades que él tenía antes de fallecer, pero no completo. Es algo que también identifica que le falta para llegar a eso que él hubiera querido llegar en un estado mucho más consciente. Si alguien, ahí terminamos con este último espíritu. Si alguien tiene alguna pregunta más, podemos aclarar sobre los últimos dos espíritus que hemos mencionado. Por lo que hemos visto, son tres diferentes espíritus que han atravesado, pero en el mismo nivel. Muchas gracias. Vamos a cerrar esta charla. Vamos a terminar con nuestro tema de hoy, dando siempre las gracias. Vamos a dar gracias por nuestro avance espiritual, por nuestro conocimiento, por aquella información importante que nos llega a tiempo y con precisión para que nosotros podamos decidir y podamos guiarnos y guiar a quienes estén a nuestro lado, a las personas que también quieran escuchar y entender qué es lo que nos está pasando. Son instrucciones de espíritus que de alguna forma envían esos mensajes para que nosotros podamos entender qué es lo que pasa, cómo se atraviesa y qué es lo que podemos hacer y prevenir antes de que nos pase y nos coja la muerte y nosotros podamos hacer algo por nosotros mismos y lograr un avance espiritual mucho más rápido y menos doloroso, menos lento. Vamos a dar gracias también eh, por todo lo que nos llega cada día, por el pan, por la comida, eh, por un día más de vida, por ese momento que estamos respirando, por todo lo que alegra nuestros momentos. Que así sea. Que así sea. Muchas gracias.